Un día grave. Vamos a arrancar justamente con esta gravedad. Una noche de un día difícil. Ustedes saben, y si no se fueron enterando durante el día, si usted es habitual comprador del diario Clarín, los días domingo, puntualmente los días domingos es el diario que más diarios se venden en la semana, usted no recibió Clarín hoy. La mayor parte de quienes no lo recibimos, Eduardo tampoco, la primera reacción que tuvimos es voy al kiosco. La culpa la tiene el kiosquero. El kiosquero. O llamo por teléfono al kiosco. No me trajiste Clarín. Con el correr de los minutos o de las horas, según el caso, nos fuimos enterando que no era culpa del kiosquero, que no era culpa del distribuidor y que no era culpa de Clarín. Era culpa de un grupo de manifestantes, 40, 50, 60 según el relato, que no dejaron que el diario saliera de su planta impresora. ¿Importa que se llame Clarín? ¿Importa el nombre de quien no dejó que el diario saliera? Lo grave es que hoy en Argentina un diario no se pudo distribuir. Antecedentes, algunos hablan de la prensa en la época del primer gobierno de Perón. En Estados Unidos, cuando terminaron la Constitución, se dieron cuenta que faltaba resguardar la libertad de expresión, entre otras libertades. De culto, de religión. ¿Y qué hicieron? La primera enmienda. La primera enmienda. 1791. La Constitución norteamericana no se reformó para permitirle a otro presidente que tenga la contra reelección o vaya a saber qué. No, el primer derecho que había que respaldar en esa enmienda, la primera enmienda constitucional fue justamente sobre el tema libertad de expresión. Responsabilidades, alguien debió haber garantizado que el diario llegue. Yo creo que el Estado. Cada uno tendrá su opinión. ¿Culpables importan? A mí me gusta más hablar de responsables más que culpables. Sí. ¿No? Tal cual. De responsables. Yo, Estado, soy responsable de que el diario llegue a quien lo quiere comprar. Cada uno tiene derecho de leer lo que quiera. Cada uno tiene derecho de no leer lo que quiera. Y el Estado, todos sean los Estados. A ver, el mundo se divide, a ver si vas a coincidir conmigo, Fabián. El mundo se divide en países serios y países no serios. En un país serio, ante la comisión de un delito, actúa la justicia. Y la justicia siempre tiene una mano armada, que es la policía. Es el brazo armado de la justicia que tiene que hacer cesar el delito. Ocurre en cualquier país serio del mundo. Y eso aquí no ocurrió. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, nosotros y el Estado? El Estado tiene poder de policía para hacer que la ley se cumpla. Si el Estado no hace cumplir la ley, si el Estado no hace cumplir la decisión judicial, que era que el diario saliera de la planta impresora, el Estado pierde el poder de policía y vivimos lo que vivimos en el día de hoy. La verdad, yo quisiera decir algunas cosas más también, porque, a ver, tiene que usted tener en cuenta lo siguiente. Lo que ha ocurrido hoy en la República Argentina es un grave ataque contra la libertad de prensa, contra usted, que es lector. Un diario no puede dejar de salir por el capricho de un señor llamado Moyano, cualquier otro sindicalista, o de quien sea, no importa de quien sea. Es el hecho más grave, como decía Fabián, el hecho más grave ocurrido en este periodo democrático del 83 a esta parte. Y el gobierno no puede impedir, no puede permitir que esto suceda de ninguna manera, de ninguna manera. Me parece que es un llamado de atención a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a todos aquellos que tengan cualquier tipo de ideología en la República Argentina. Y reitero, el mundo se divide entre países serios y no serios. Y los países serios tienen 4 virtudes. Santo Tomás de Aquino bien lo definía como virtudes cardinales en la Suma Teológica. La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y eso es lo que tendría que tener, digamos, nuestro país hoy por hoy. Puede gustarnos o no el diario Clarín, puede gustarnos o no el diario Popular, Crónica, Tiempo Argentino, no sé, el que se te ocurra, la revista que se te ocurra. Ahora, los países que defienden la libertad de prensa a rajatablas permitirían que cualquier diario provenga de cualquier ideología y de cualquier tipo de pensamiento, esté en la calle y esté en tu casa, en la mía, que lo podamos leer. Y eso hoy no pasó en la Argentina.
Mucha gente está preguntando por Facebook y por Twitter. Hago referencia a Facebook y Twitter porque son los dos mecanismos de redes sociales que tiene el público, el ciudadano común para expresarse, ¿no? Se pregunta, bueno, los medios de comunicación han salido en defensa de Clarín. ¿Por qué salen en defensa de Clarín? Primero por todo lo que hemos dicho en nuestros 5 minutos. ¿Y saben por qué? Porque, y hay que decirlo con todas las luces, con todas las letras, porque como mal se le adjudica a Bertolt Brecht, un día vinieron a buscar a aquel y yo no dije nada, un día vinieron a buscar al de este lado y no dijeron nada, un día me pueden venir a buscar a mí y nadie va a decir nada. Un día puede ser que tengamos acá en la puerta del canal a alguien que no quiere que vos y yo entremos a hacer el programa. Tal cual. Entonces, frente al primer hecho, tenemos que ser todos claros. Este hecho marca, este hecho divide. No te podés quedar de brazos cruzados. Hoy es Clarín. Por eso al principio decíamos, sí importa que sea Clarín, pero no importa el nombre propio. Importa que un diario hoy en Argentina no se pudo distribuir. Y que capaz que para mañana una radio no puede transmitir, un canal de televisión no sale al aire. No sabemos. Porque el Estado no garantizó con el poder de policía que el diario fuera distribuido. Nada más y nada menos. Porque acá hay además 2 resoluciones judiciales diciéndole a un ministro de la Nación, señor, usted tiene que hacer cesar el delito. Y eso tampoco se ha cumplido. Digo, no se cumplió con esa orden judicial. Bien, vamos a Clarín, justamente a la planta, allí donde todo comenzó aproximadamente a las 11 de la noche de ayer. Allí está Martín Echevers, es el gerente de comunicaciones externas del grupo, está Ricardo Kirchner, el editor general del diario, está Mauricio de Núñez, que es abogado. Un saludo a los tres, Feynman y Doman, ¿cómo están? Muy buenas noches para ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Martín Echevers, su opinión, su relato de lo que ha pasado. Muy preocupados. Fue un día realmente triste para el diario. Nosotros no tenemos antecedentes, por lo menos desde el retorno democrático, de un hecho de esta magnitud que haya impedido que prácticamente toda la edición del diario se viera impedida de llegar a los lectores. Una pequeña porción de ejemplares que se imprimen en Santa Fe, que llegaron a algunas localidades del interior, pero la gran masa de la circulación del día de hoy de Clarín y Olé no pudo ser distribuida. Evidentemente, el momento en que se finaliza el bloqueo, a las 12 del mediodía, ya era una hora donde, por cómo está organizado el sistema de distribución de diarios y revistas en la Argentina, era imposible generar mecanismos alternativos que permitieran una distribución a esa hora. Obviamente que es una distribución ya inoportuna, porque la gente está acostumbrada a comprar y leer el diario generalmente por la mañana, y además porque los camiones distribuyen otros diarios y ya habían terminado sus recorridos, con lo cual evidentemente no fue tampoco casual que el bloqueo terminara a esa hora cuando ya era muy difícil llevar a cabo una distribución alternativa. O sea, básicamente el objetivo era claramente que el diario hoy no llegara a los lectores. ¿Y por qué, Martín, cree usted que sucedió esto? ¿Quién es? ¿Es Moyano? ¿Quién es? Esta es una historia larga, la historia de los bloqueos. Es una historia que se remonta a los últimos 2 años, pero que se ha profundizado gravemente en los últimos 3 o 4 meses. Allí ha habido, con el de hoy, 5 bloqueos, que además han merecido, como usted lo dijo, 2 fallos específicos de la justicia, uno en diciembre y otro en enero, que no solo prohibían la realización de estos bloqueos en cuanto afectaban la circulación de los diarios y las revistas, sino además le ordenaban al Ministerio de Seguridad, en la persona de la propia ministra, que garantizara esta circulación y que impidiera los bloqueos. Ninguna de esas 2 cosas sucedió anoche. Pese a las oportunas denuncias policiales, nosotros nos presentamos inmediatamente de enterados de la noticia, antes de la medianoche de ayer, en la comisaría 30, que es la que corresponde a la planta de Cepita. Mencionamos estas 2 sentencias judiciales, hicimos las denuncias por los 2 delitos y por la contravención que implicaba el bloqueo de ayer, pero no logramos que ninguna fuerza de seguridad tome cartas en el asunto. Sí, se presentaron en el lugar, pero no hicieron nada para asegurar la distribución de los diarios. Ricardo Kirchner es el editor general del diario Clarín. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos gustaría su visión, su opinión acerca de lo que ocurre. Mira, recién estaba pensando donde estamos nosotros haciendo esta nota para ustedes, por esta puerta, por una puerta lateral que da sobre la calle Piedras. En 1973 entró una patota sindical. En ese tiempo la Juventud Sindical
no arrojaba ondas de paz y amor, entró una patada sindical a este diario, intentó dinamitar la rotativa que en ese tiempo funcionaba acá. Hubo heridos y fue un atentado durante el gobierno del general Perón. Bien, no quiero hacer un parangón con esa época. Lo que ocurre es que Clarín siempre ha estado en una situación en la primera línea como un medio de comunicación de influencia masiva, como lo tiene. Yo lo que creo, Fabián, es que aquí estamos en una situación en la cual se tiende cada vez más a que la información sea homogénea. Y la disidencia, otra opinión, no es tolerada por una corriente que supone que la comunicación tiene que ser una comunicación o es propaganda o es contrainformación, pero no es periodismo. Y lo que se trata aquí es, en principio, es una cuestión general. En segundo término, creo que yo coincido con lo que dijeron sobre que los principales afectados por esta situación ha sido la sociedad, en el sentido de que ha sido afectada un derecho de escuchar una opinión contraria, de leer la prensa libremente. Y en tercer lugar, ha quedado manifiesto que acá estamos sometidos a un arbitrio político que hay funcionarios que deciden cuándo se aplica una decisión judicial y cuándo no se aplica según les convenga o no les convenga. Y eso me parece que está produciendo una situación muy paradojal en el cual los hechos extraordinarios en un país donde funcionarían adecuadamente todos los poderes, se están convirtiendo en hechos cotidianos. Y la sociedad observa hechos extraordinarios, como es un bloqueo de diario, y se convierte en algo, y quieren convertirlo en algo cotidiano, cuando es algo gravísimo, de que un medio de comunicación sea bloqueado con la excusa que fuere, y cualquiera fuera el medio de comunicación, porque uno puede, como han dicho ustedes, uno puede coincidir o no. Yo no coincido muchas veces con C5N, como ustedes no coinciden muchas veces con las cosas que dice Clarín, y está bien que eso ocurra, está muy bien que eso ocurra, pero pareciera que la información homogénea, la información dirigida, la información que no tiene matices, es mucho más conveniente para un modelo de gobierno que la existencia de opiniones francas y disidentes. Esto me parece que ocurre, me parece que es la raíz de la situación que estamos viviendo. Kirchmann, mucha gente nos está preguntando, ¿mañana sale el diario normalmente? Mañana sale el diario y van a poder, y el diario del domingo va a ser distribuido también mañana, junto con el diario del lunes. O sea que mañana recibimos dos diarios, el de mañana lunes y el de ayer domingo. El de ayer domingo para mañana, digo, en función de exactamente, eso es lo que estamos trabajando ahora para eso. Ricardo, usted habló de patota allí en la década del 70 contra Clarín. Esto que está ocurriendo ahora, ¿también es parte de una patoteada y de quién? Bueno, yo simplemente me voy a referir a citar las palabras de un sindicalista del gremio de camioneros la semana pasada, que anticipó que se iban a producir piquetes cuando la información de un diario no se ajuste a lo que ellos consideran que es la verdad, y que tanto los medios como los periodistas van a ser obligados a hacer rectificaciones. Yo diría, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Yo le confieso, Ricardo, que durante la tarde miraba una y otra vez la edición que se puede ver, digamos, www.clarin.com.ar, edición impresa, el diario que no pudieron ver se puede ver por internet. Yo miraba el diario, Eduardo, y decía, ¿qué habrá acá? Y paré de hacerlo, porque dije, no, si yo me pongo a buscar cuál es la noticia que a alguien no le gustó y por eso no dejaron que el diario esté en la calle, perdimos. Claro. No, lo que ocurre acá es que es un mecanismo de extorsión política y en este caso me parece que también económica. Y esto ha sido apañado porque no se ha cumplido una orden del juez
que estaba muy clara, y una decisión de una fiscal que también estaba muy clara, que fue dictada anoche a un comisario diciendo que identifique a quienes impiden la circulación de un diario. Eso es muy claro. Acá hay un intento de extorsión política y económica, pero no para un grupo, es bastante personal también. Que eso, digamos, hay otros detalles que se van a conocer próximamente que quisiera dejar bien en claro. Aprovechamos para introducir en la nota a Mauricio de Núñez, al doctor de Núñez. Doctor, ¿usted nos puede explicar técnicamente qué es lo que ha hecho el diario desde el punto de vista jurídico y qué fallos no se cumplieron, por ejemplo, como para contarle a la gente, ¿no? Sí, buenas noches. Ni bien se ocurrieron los hechos, la empresa radicó una denuncia en la comisaría 30 al verse que la infracción de dos delitos concretamente tipificados, que uno es el 161 del Código Penal y el 194. Uno reprime justamente el impedimento de la distribución de material periodístico. Ajá. Y el otro, la libre circulación. Por un lado se dio intervención a la justicia correccional en función de estos dos delitos que se estaban consumando. Pero además se pidió a la jurisdicción que haga cesar los efectos del delito, porque el delito estaba en plena ejecución, cosa que no se consiguió. Por otra parte, se dio intervención a la justicia contravencional por contravenciones que se estaban realizando por los distintos ocupantes del bloqueo, que es la toma del espacio público y el impedimento del ingreso y salida a un establecimiento. Son dos figuras estrictamente tipificadas en nuestro Código Contravencional. Además, a esto se adicionó nuevos ilícitos, porque en realidad existe una desobediencia. Cuando se radica la denuncia, se explica concretamente y se acompaña desde el primer momento. Las autoridades de la comisaría 30 tienen un fallo judicial emitido con fecha 21 de enero de carácter tutelar que impide de que se pueda lograr cualquier tipo de corte a la circulación del diario, básicamente a cualquier salida de material periodístico, de bienes y de personas de la planta que fue finalmente tomada. Esa medida judicial, que es una medida cautelar, fue notificada de inicio a las autoridades policiales, se acompañó con la denuncia y se acompañó a su vez el oficio que el juez que dictó esa medida había notificado a la ministra de Seguridad, a la doctora Garré, para que se cumplimente y se garantice la salida libre del periódico. En concreto, si sacamos una fotografía, se denunciaron dos delitos y no encontramos una respuesta jurisdiccional adecuada. Por otra parte, pedimos que se impide que cese la ejecución del ilícito y no se obtuvo. Se denunciaron figuras contravencionales, nos consta que una orden de parte de la fiscal y no fue obedecida. En el lugar, el día de anoche, había un camión hidrante, dos móviles de la Guardia de Infantería, 4 comisarías movilizadas, había más que personal suficiente como para disuadir y poner fin a esta situación. La orden de la fiscal solicitaba previamente la identificación de los ocupantes de la vía pública, que se tomen fotografías, que se los filme conforme se hace en forma regular en este tipo de procedimiento, que se los intime a que cesen con esa actividad y finalmente hasta se preveía la orden de aprehensión si así no ocurría. Hubo intervención de la Fiscalía en 2 ocasiones durante la noche y su orden no fue cumplida. En realidad, usted habló hace un rato de seriedad o no seriedad. Lo que le estoy contando no es serio y lo que nos ha pasado es esto, y el diario no salió el domingo. Yo le quería preguntar a Martín Echevers si esta gente que se puso delante de la planta impresora en algún momento se identificó con alguna agrupación sindical, no sindical, política. ¿Hay algún nombre? Bueno, hay delegados de otra planta de Clarín, que es la planta de AGR, que no es la planta donde se imprime el diario. La planta donde se imprime el diario es una planta que obviamente está funcionando normalmente y nosotros no tenemos hoy conflictos colectivos en ninguna de las plantas de Clarín. Estos manifestantes, individuos, pertenecen a otra planta del grupo
y se acompañaron con otra serie de manifestantes. En un momento un cronista de Clarín ayer identificó alrededor entre 20 y 30 que tenían puestas casacas del gremio de camioneros y que cantaban consignas defendiendo al líder del sindicato y amenazando a quienes se metieran con él. Esto sucedió en la noche de anoche y fue retratado por cronistas y fotógrafos que nosotros teníamos en el lugar, y obviamente no podemos dejar de considerarlo como parte del contexto en el que se desarrolló este bloqueo. Martín, ¿y usted por qué cree que Moyano hace esto con Clarín? ¿Por su difícil situación procesal? Bueno, él ha manifestado en varias ocasiones su molestia con el trabajo periodístico del diario y de medios del grupo. Él en varias ocasiones ha criticado, por ejemplo, desde una ilustración de Hermenegildo Sabat hasta coberturas de periodistas de investigación del diario sobre el incremento patrimonial de su familia. O sea que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la contextualización dentro de la amenaza proferida hace 10 días a todos los medios de comunicación cuando no informaran sobre los dirigentes del gremio de acuerdo a los parámetros que ellos tenían. Porque hasta ahora, como ustedes han contado, bloqueo sabía, pero nunca el bloqueo duró tanto como para impedir la distribución del diario. Exactamente. Nunca por eso es lo grave de esto es lo grave de lo que pasó hoy. Claro, esta es la diferencia con los bloqueos anteriores. Además se agrega el hecho de que existía una medida judicial tan clara respecto de la planta donde se desarrolló el bloqueo. O sea, claramente no había ninguna excusa para que las autoridades competentes, el Ministerio de Seguridad, la policía actuaran, tenían todos los elementos para hacerlo, tenían además las denuncias formuladas y tenían la requisitoria del fiscal. O sea, la verdad, razones para no actuar no habían, y claramente estaba la preservación de un derecho constitucional como el derecho a la libre información, el derecho a la circulación de bienes, el derecho al trabajo, porque también los diarios dan trabajo a 15.000 kioscos que hay en la Argentina y para los cuales el día domingo es un día muy importante y que tampoco pudieron tener hoy la oferta de diarios que tienen todos los domingos. El propio juez, cuando dictó esa medida en enero, dijo claramente que el derecho de manifestarse, que es un derecho absolutamente legítimo, no puede prevalecer sobre todos los otros derechos constitucionales, que deben armonizarse, y claramente el bloqueo no armoniza los derechos, sino que es una expresión de autoritarismo y de desapego de unos derechos sobre otros. Me gustaría hacerle una última pregunta a Ricardo Kirschbaum, al editor general de Clarín. ¿Moyano cree que Clarín es enemigo de él? ¿Clarín es enemigo de Moyano? En absoluto. ¿Por qué tendríamos que ser enemigo de una persona para informar? Nosotros informamos sobre lo que ocurre. Pero este método de dicotómico de amigo o enemigo, y de que solamente se publican informaciones de enemigos para afectarlos, es una forma maniquea de interpretar el periodismo. Yo informo sobre la información que tengo, y precisamente la información sobre Moyano vino de un fiscal suizo, en parte, y Clarín la reprodujo. Nos eligen a nosotros porque forma parte de la iconografía oficial de una gran simulación que hace un sector del gobierno de enfrentamientos para reivindicar una épica y crear la sensación de que se está en un proceso de enfrentamiento con las corporaciones. Es una simulación, como está muy claro y es fácilmente constatable de que es una simulación y que forma parte de una estrategia política. Creo que eso es una de las razones por las cuales Moyano se pliega al discurso oficial. En realidad Moyano fue pionero en el ataque con Clarín allá por el 2008. Fue el pionero, el primero que inventó aquella consigna de Clarín miente, y que luego se plegó rápidamente el expresidente Kirchner y los seguidores que repiten esa consigna. Pero lo singular es lo siguiente, es que todo el mundo habló de la gran operación que se había montado para perjudicar a Moyano, pero ninguno habló de lo que realmente acusan a Moyano, que es lo que a nosotros los periodistas nos interesa. A Moyano le acusan de determinadas cuestiones y hacen preguntas que para Moyano juzgará inconveniente sobre su patrimonio y sobre algunos otros aspectos de asociaciones con empresas, pero lo que importa a
a la prensa oficialista, a los voceros del gobierno y a los propios voceros sindicales es cómo se armó la operación para afectar a Moyano. Esto es claramente una maniobra de distracción política y quienes elogiaban hace tiempo a una fiscal general de Suiza, por ejemplo, que fue embajadora en Buenos Aires, ahora la critican porque dice que participó en una gran conspiración internacional para afectar a Moyano. Es una manera de patear la pelota afuera y de evitar de hablar de lo que hay que hablar. Y por eso creo que, volviendo a la pregunta suya, nosotros no tenemos como enemigo a Moyano. Nosotros no definimos entre amigos y enemigos. Nosotros informamos con la información que tenemos. Nos podemos equivocar, podemos a veces rectificarnos de informaciones que hemos dado y que luego se